el primer país que los nazis invadieron fue Alemania. O sea, los nazis verdaderamente no estaban salvando a Alemania, la estaban invadiendo, envenenando, etcétera, etcétera, ¿no? Pues el radicalismo, es cierto que hay una deshumanización del enemigo, pero la primera víctima que cae eres tú. Y eso hay que entenderlo. Esto es lo que más me cuesta inculcar, porque ya te digo, es una sociedad del odio. Y en el momento en que viene un calvo con el cuerpo lleno de tatuajes nazis a decirte que los radicales, los nazis, los tal, son ante todo víctimas de sí mismos, ahí o me matas, o me escupes, o apagas la televisión, o te preguntas, a ver, ¿qué está diciendo este tío? Que esto es nuevo, esto nadie lo defiende. Y es así, tío, y es que no hay otra forma de romper este bucle. O sea, o somos personas cada vez más odiosas con la excusa de combatir, ¿no?, a estos seres malvados que quieren destruir España. Curiosamente, ellos piensan lo mismo de ti, ya te lo adelanto. O introducimos una tercera vía, ¿no? Y es la de la empatía, tío, la del entendimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Rafa Pérez, bienvenidos, bienvenidas un día más a este canal y a esta nueva entrevista. Y hoy estoy que no me lo creo porque después de perseguirle, finalmente consigo tener aquí a David Saavedra. Hola, David. Hola, Rafa, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí. Sí, un placer, un placer. Ya te lo dije por mensajería que admiro mucho el trabajo que haces y llevó un tiempo, incluso contacté con Ventura porque, bueno, yo estuve trabajando con Ventura. Ah, una eso no lo sabía. Sí. Formé parte de su equipo y contacté con él porque sabía que os conocíais. Y bueno, lo intenté a través de él, no pudo ser, pero bueno. Pues creo que no me dijo nada. O sea, no me suena. Igual se le debió pasar. Ya. Bueno, da igual. El caso es que aquí estamos. Y, bueno, yo creo que es raro que quien acceda, quien vea esta entrevista no sepa quién eres. Bueno, es muy exagerado, tío. Bueno, oye, sí, ya. Además que es que... Soy medianamente conocido, no famoso. Estoy a años luz de ser famoso. O sea, famoso es Jordi Wild o gente así. Algunos de vez en cuando me conocen y ya, o sea, no... Sí. Que va, soy muy modesto en eso. Bueno, pues nada, mira, para quien no te conozca, David Saavedra es escritor de este maravilloso libro. Autor. Es verdad, sí. Es verdad. Odio la etiqueta de escritor. Autor de este libro, Memorias de un ex-nazi, libro que recomiendo. Y te he escuchado en las últimas entrevistas que cambiarías el título, ¿no? Cambiarías esto de ex-nazi. Sí. Y no sé si te apetece volverlo a contar por aquí. Sí, no, sin ningún problema. Es una idea curiosa porque al principio lo intuía, que sentía eso, pero no sabía explicarlo. Entonces, después de soltar una bomba así, no me explicaba correctamente y la liaba un poco. Pero luego con el tiempo sí que fui madurando la idea, entendiendo bien de dónde me surgía este sentimiento y ahora ya no tengo ningún problema. Yo lo comparo un poco con la gente que ha tenido alguna adicción, especialmente al alcohol. O sea, tú no ves a alguien que sea consciente de ese problema refiriéndose a sí mismo como exalcohólico. Saben de alguna manera que tienen que mantener pues una alerta o pues algún tipo de autorradar, de estar atentos, ¿no? Porque en cuanto bajen la guardia es probable que vuelvan a reproducir el problema. Bajar la guardia equivale a beberse un día una cerveza, por ejemplo, ¿no? Yo, evidentemente, no me voy a volver a hacer nazi porque la mente no funciona así. Pero yendo un poco más hacia atrás de la ideología, yo pienso que mi adicción es al odio, ¿no? Y en el odio sí que es fácil caer sin darse cuenta. Es muy fácil entrar en una deriva por lo que sea, porque tengo una mala racha en el trabajo, porque tengo preocupaciones relativas a, una pareja,
porque hay algún problema en mi casa, yo qué sé, y eso generarme algún tipo de cisma dentro de la cabeza es algo que mi mente reconoce porque está acostumbrado a ello y dice, esto me gusta, esto lo que me transmitía esta emoción me mola, quiero volver a sentirlo, ¿no? Y ya te digo, y sin darte cuenta, pues vuelves a convertirte en una persona ultra irascible, siempre enfadada, siempre cabreada, siempre a la defensiva, que salta por nada. Y me ha pasado varias veces. Por eso te digo que igual no ex-nazi, pero es que no sé cómo decirlo, exadicto al odio, o sea, no sé muy bien cómo tal. Entonces, bueno, prefiero decir que es que también decir memorias de un nazi tampoco es correcto, porque yo ya no soy así. Pero sí que habría que buscar algún término intermedio. A mí me gusta hablar de radical. O sea, yo hablo de mí mismo como una persona radical. O sea, no nazi, pero sí radicalizado. Entonces, eso me ayuda a no bajar la guardia nunca, ¿sabes? Muy interesante la analogía esta que haces con la adicción. Como si hubiera una cierta... Claro, el odio da una intensidad, da una sensación de sentirse muy vivo, ¿no? Igual por ahí, ¿no? Yo el odio... es que no es solo el odio, hay como una gama de emociones que se van dando la mano con más o menos fuerza dependiendo de la persona. Está la soberbia, está el orgullo, el ego, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Entrelazadas. Y sí es verdad que yo, independientemente de lo que defendiese, de cuál fuese mi discurso, esa idea de superioridad, de sentirte por encima de la mayoría, de todos los demás son estúpidos, de tener respuestas para todo, de tener muchísima seguridad en ti mismo, de saber muy claramente cuál es tu lugar en el mundo, cuál es tu objetivo, por qué estás aquí. Es que era... yo muchas veces digo que lo echo de menos. Y claro, la gente me malentiende y dice, ¿qué echas de menos ser nazi? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que iba asociado a estar dentro de esa ideología, ¿no? Sí, No, di. No, como echar de menos el no tener incertidumbre, ¿no? Tener respuesta para todo, imagino. Sí, a mí hubo un psicólogo que me señaló en su día que pues, este concepto, ¿no? De intolerancia a la incertidumbre. Y sí, entiendo que igual que hay gente intolerante a la lactosa o a lo que sea, pues hay otros que somos intolerantes a esto y nos predispone de alguna manera a vivir este tipo de procesos. Sí, sí. Bueno, una de las cosas que yo admiro mucho tuyas, David, es, me pareces un tío muy honesto, como que te expones de una forma muy, muy honesta y muy valiente. Y en No el tengo libro nada que aprender, básicamente. no tiene nada que perder. No. Bueno, en cualquier caso, ¿no? Me parece un valor importante. Te quería preguntar si también cambiarías algo del libro que escribiste. Joder, sí, tío. O sea, a mí el libro, literalmente la editorial me lo tuvo que arrancar de la mano porque estaba constantemente cambiando cosas, este capítulo mejor aquí, esto lo voy a explicar de otra forma, esto no está bien explicado. O sea, tengo un tic ahí perfeccionista que es roza lo enfermizo. Sí. Y la verdad es que no mola, tío, porque es que no avanzas, tío. Y me está volviendo a pasar, de hecho, con el siguiente libro. Y claro que cambiaría cosas, pero porque el libro se ha quedado atascado y yo he seguido evolucionando. Entonces, yo ahora leo el libro y me chirrían un montón de cosas. A ver, tampoco me fustigo con un látigo, porque son las herramientas que tenía en ese momento. Cuando explico unas cosas u otras, las experiencias son las mismas. Eso no ha cambiado, evidentemente, pero mi forma de entenderlas, de percibirlas, de por qué me comportaba así o asá, por qué decía aquello, por qué pensaba lo otro, sí que se ha desarrollado más, se ha hecho más profundo, ¿no? Pero bueno, es un libro que yo creo que está, o sea, tengo ahí un poco contradicción, porque por un lado querría cambiarlo, pero también me parece bien que esté así, porque ahora leerlo me permite ver la evolución, ¿sabes? Es como un testigo del proceso. Entonces, cuando publique el siguiente, espero dentro de un par de años, seguro que 3 años después me volverá a pasar lo mismo. Diré, esto ahora lo diría de otra forma, pero bueno, entiendo que es parte del proceso y ya está. ¿Dentro de un par de años? Sí, ¿Tanto? Sí. Voy a 4 años por libro, sí. Ajá, vale, Sí. vale, que estaba yo impaciente en leerlo. Acabo de llegar a la mitad del libro, aún le queda bastante. Ajá. Ya sí que te puedo adelantar que va a ser un buen tocho, el doble de grande que el otro.
Espero no tener problemas para publicarlo por eso. Sí. Mira, hay una cosa fundamental de lo que hablas que a mí me ayudó a entender muchas cosas, que es esto que llamas, no sé si es exactamente lo mismo, pensamiento en bloque, pensamiento en burbuja, no No, no sé es lo si mismo. no es lo mismo. Vale, No. vale. No sé si puedes contar la diferencia. Pensamiento en bloque es una de las características de lo que yo llamo pensamiento en burbuja, ¿no? De Vale. esa estructura que te predispone a vivir un proceso de radicalización. Uh-huh. O sea, yo pienso que hay algunas personas que tenemos como, o sea, no es que nazcamos con él, se nos va gestando a lo largo del tiempo, en parte por, sí, características inherentes como la intolerancia a la incertidumbre, pero también por el ambiente, la educación, los valores que tengamos en casa, experiencias que vivamos, etcétera, etcétera, que nos va llevando, o sea, que se va fraguando de alguna manera. Yo me lo imagino físicamente como un puzzle, ¿sabes? Como un puzzle sobre el que pongas lo que pongas, va a mantener la forma de ese puzzle, ¿sabes? De esa estructura. Y el pensamiento en bloque es una de las fichas de ese puzzle. Uh-huh. Ese es el tema principal. Vale. Pensamiento en bloque yo lo defino como no es hacer generalizaciones, que eso la verdad es que pierdo bastante tiempo puntualizándolo, sino más bien, como su nombre indica, o sea, yo igual un día me leo un libro de psicología o sociología o lo que sea y hay un estudioso del carajo con 1000 premios que dice un concepto random y lo leo y es lo mismo. Y digo, hostia, que esto se llamaba así, ¿sabes? O sea, simplemente tiro de ello porque es una categoría que me permite acotar un poco quién está radicalizado y quién no lo está, ¿no? Entonces tengo que ver los parámetros que más se repiten y este es uno bastante característico. Y es cuando atribuyes características, suelen ser negativas, pero también pueden ser positivas, a un colectivo y lo más importante de todo es que son inalterables. O sea, nosotros, por ejemplo, calificábamos a los negros de delincuentes per se, o sea, porque para nosotros era una cuestión genética. O sea, los negros estaban como programados genéticamente para violar, para asesinar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando tú tomas conciencia de esta realidad, porque para ti es una realidad, no es una opinión, nosotros decíamos, bueno, pues ¿qué es la biología? ¿Nosotros qué culpa tenemos de que la biología sea racista? Sí. Es un poco. De hecho, había un católico que tenía un razonamiento que a mí me molaba mucho, que decía, Dios creó las razas, por ende Dios es racista, ¿sabes? O sea, es un poco, ¿quién soy yo para contrariar la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, pues si una vez compras ese discurso, tú simplemente adoptas una estrategia o una posición defensiva. No, es que yo simplemente me estoy protegiendo de estos violadores que son todos así. Claro, y además que eres completamente inconsciente del odio que sientes, ¿no? Es que tú no sientes el odio, tú sientes que te estás defendiendo. Mm. O sea, yo lo comparo un poco. Joder, yo es que a mí la primera psicóloga que me ayudó, tío, fue una. O sea, qué pena no tener grabados esas sesiones, macho, porque tenía que verse literalmente mi cerebro cayéndose a cachos y otra cosa surgiendo por ahí, ¿no? Y mi psicóloga, tuve la suerte, casualidad, de que ella trabajaba con víctimas de violencia de género, bueno, de violencia machista, mejor dicho, y en ocasiones me contaba cosas de las sesiones y tal, porque ella es como que veía puntos de unión, ¿no? Y me hablaba de estos asesinos que terminaban matando a sus parejas, y muchas veces mientras les pegaban les decían, fíjate lo que me obligas a hacer por ti, ¿sabes? O sea, como que ellos estaban convencidos de que lo que estaban haciendo era por el bien de su pareja. O sea, dentro de su lógica ultra retorcida, envenenada y tal, si conseguimos meternos ahí, vemos que tiene sentido, que sí, que es un sentido enfermizo, todo lo que quieras, pero él eso no lo sabe, no sabe que es un sentido enfermizo, es simplemente lo único que tiene, su única forma de comprender, de sentir y de dar pues, una lógica al mundo a través de sus ojos, ¿no?
Y esto es un poco lo mismo. O sea, nosotros estábamos convencidos de que combatiendo a estas personas, básicamente defendiendo su expulsión de Europa, estábamos salvando Europa. Es un poco así. Sí, claro. Y es un pensamiento en bloque. Sí, es un poco el pensamiento de las cruzadas de antaño, ¿no? O de la Guerra Santa, es un poco la misma cosa, ¿no? Es un poco lo Como mismo. Sí. esto es por un bien mayor, ¿no? Es que esto es muy complicado porque ahí meter una cuña de conversación, de diálogo, perdón, es muy complicado porque es que es un muro, ¿sabes? Eso es un muro. Es como cuando nosotros hablábamos, o sea, progre, la gente se cree que es socialista, no. O sea, progre es cualquiera que no piense como nosotros. Es así de fácil. O sea, como nosotros tenemos razón, todos los que nos contrarian están equivocados o son imbéciles y por ende son progres. Entonces, claro, un progre, por definición, sí, por nuestra definición, evidentemente, es imbécil. Entonces ya es muy complicado. Entonces, claro, cualquier libro progresista está equivocado, cualquier discurso progresista está equivocado, con un progresista no voy a hablar porque solo me va a decir imbecilidades. Es que todo lo que puede ayudarte a salir de ahí es el enemigo. Entonces, es muy difícil. Muy difícil. Yo hablaba el otro día con una amiga con esto del cambio climático. Decía, mi hermano es un negacionista de la leche, de estas cosas y tal. Y decía yo me empeño en explicarle, digo, no lo hagas porque es contraproducente. ¿Por qué? Porque yo le decía, es que eso cumple una función para él, ¿no? O sea, eso le da un sentido seguramente de pertenencia, de una imagen de sentir que ha accedido a la verdad, ¿no? Digo, cuanto más le intentes quitar ese asa, más se va a aferrar a ese asa, ¿no? Yo lo veo como el bordillo de la piscina cuando intentaba aprender a nadar de pequeño. Es un poco igual. Si intentas quitarme mi bordillo, voy a pelear, voy a luchar. Y es complicado porque no es un tema de convicción. O sea, nadie se hace negacionista por convicción, por unos argumentos, por una razón. Se hace por creencia. Es un poco como, pues, si a un católico o musulmán le intentas arrancar sus creencias. Además, ellos te hablan de la fe. O sea, tú analizas el concepto de fe y eso es la antirrazón. O sea, creer en algo porque hay que creer en algo. O sea, eso no, pues esto es un poco parecido. O sea, no es lo mismo, pero sí es lo que subyace por debajo. O confundir la creencia con la realidad, ¿no? Que yo creo que esto pasa mucho. Una cosa es que tú digas, mira, yo creo esto, pero a saber, creo en esto, pero es como pensar que lo que crees es lo cierto, ¿no? Que has accedido a la verdad, ¿no? Que eso es otra palabra que se usa mucho, ¿no? Yo creo que es bastante más simple que todo eso. O sea, yo leo esos análisis y me parece como muy retorcido, muy antiintuitivo. Otra de las cosas que identifiqué reflexionando sobre pues, cómo me pudo pasar a mí lo que me pasó, ciertamente la forma en que cuando somos pequeños se nos explica la historia, las películas, las leyendas, los cuentos que me soltaba mi padre de pequeño, siguen como una estructura muy dicotómica, muy de buenos y malos, el bien contra el mal, la luz contra la oscuridad, es como un universo de blanco-negro, ¿no? Y entonces, esa estructura, o sea, a tu mente le viene de maravilla porque simplifica muchísimo todo. Entonces, cuando tú haces de eso un comodín a la hora de entenderlo todo, solo ves dos opciones posibles. Y entonces todo ese discurso de los medios oficiales, del discurso oficial, de la conspiración, por supuesto, los despiertos, los dormidos. Esto es. Eso te hace, sí, hay sentido de pertenencia, pero no lo explica por sí solo. Todos los seres humanos necesitamos pertenecer a algo. O sea, no somos seres, somos seres sociales, básicamente, ¿no? Entonces tiene que haber algo más y yo creo que no sé, no sé cómo llamarlo, ese envenenamiento mental de ver las cosas en solo dos opciones, de crear tu identidad a partir de la oposición del otro, o sea, de
yo pienso lo contrario de lo que tú digas. O sea, esto se ve mucho en las redes sociales, el tema de los discursos, especialmente en los parlamentos, ¿no? Yo estoy seguro de que si Pedro Sánchez ahora dice que 2 y 2 son 4, Vox, por llevarle la contraria, diría que no, diría que 2 y 2 son 5. Sí. ¿Sabes? Entonces, no es tanto, o sea, a día de hoy no es tanto lo que yo creo o lo que yo defiendo, sino diferenciarme de ti, que eres el borrego, que eres el tonto, y construir mi discurso a partir de contrariar el tuyo, ¿no? Es como que estoy esperando a ver qué opinas de esto y yo voy a defender lo contrario. Con Palestina se ve muchísimo eso, muchísimo. O sea, la gente, nosotros, o sea, los nazis, si aplicas la lógica, tendríamos que estar con los palestinos, ¿no? Porque son los enemigos de Israel, ¿no? Pues hay muchos que no. Hay muchos que, como los palestinos lo defienden los progres, ellos no pueden aceptar defender lo mismo que sus enemigos, ¿no? Porque ven el mundo en blanco y negro. O sea, eso les provoca una disonancia y una contradicción interna imposible de sobrellevar, ¿no? Y yo creo que van un poco más por ahí los tiros. Sí, esto creo que se llama psicología, fenómeno de reactancia, me suena, que habrás oído hablar de ello. Me suena, pero no lo he estudiado. Sí. Bueno, y que para construir este discurso muchas veces la polarización tiene que ver con hay un enemigo. ¿El qué? Que me lo voy a apuntar. Ah, vale. Sí, perdón. Decía que cuando estás muy polarizado necesitas construirte un enemigo común que a su vez te tiene a ti de enemigo común y hay como un círculo vicioso, ¿no? Esto está pasando mucho, ¿no? Con este fenómeno de la polarización, como que yo para construir mi discurso necesito del otro, ¿no? Que considero opuesto a mí. Primero, viceversa, ¿no? por experiencia te puedo decir que primero viene el nosotros. O sea, primero nos construimos nuestro grupo, ¿no? Que somos los que vemos la verdad. Y luego, a partir de ahí, por oposición, por lógica, todos los que no sean como nosotros, pues son los otros. Ya en función de la ideología que tengas, pues vas concretando un poco más. Pues están los comunistas, pues están los progres, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que primero se construye el nosotros. Y es interesante esto, porque el yo desaparece. O sea, a mí ahora me entran muchos nazis por las redes sociales y mola porque, claro, yo he olvidado muchas de las cosas de cómo me expresaba, cómo pensaba, cómo razonaba. Y el cómo se comportan ellos me lleva a recordar cómo me comportaba yo. Y ellos me señalan en plural. Ellos no me hablan porque tú, ellos dicen porque vosotros. Y esto es súper interesante. A mí esto me fascina. O sea, porque igual que existe un vosotros y no hay un tú, hay solo un nosotros y no existe un yo. Y eso es súper guay. O sea, a ver, entiéndeme. A mí es que digo guay, pero porque me flipa el cómo funciona la cabeza y los mecanismos que escapan completamente a nuestro control, ¿no? Y yo me acuerdo que ese proceso lo vivía con ilusión, porque era como que me daba cuenta de que de repente, cuando hasta ese momento todo era oscuridad, ignorancia, dudas, joder, iba a clase de historia y no entendía nada. El tema de cuando descubrí la conspiración judía, por supuesto, que es la principal y la más importante de todas, es como que todo cobraba sentido, todo encajaba a la perfección, todo tenía su lugar. Era como, no sé, como ponerme, no sé si viste la película de Están vivos, que es muy vieja, que el tío se ponía unas gafas oscuras y veía a determinados seres, veía detrás de o sea, miraba un cartel de Coca-Cola y con las gafas ponía compra, consume. Era como que había un mundo tras el mundo y gracias a esas gafas podía verlas, ¿no? Pues esas gafas para mí fue el fascismo, ¿no? Fue como algo que me permitió ver cómo verdaderamente el mundo es y cómo los judíos nos lo han ocultado, ¿no? a los europeos. Entonces, claro, en el momento que asumes eso, es que ya vas cuesta abajo sin frenos. O sea, es que ya tu mente es un chute de dopamina constante.
O sea, es como que te metes algo dentro del cerebro que te está soltando ahí unas movidas que te hacen sentir muy bien. O sea, Sí. es que no es un rollo de que te empiezas a convertir en una persona amargada, llena de odio, que si los negros... No, o sea, al Sí, principio sí, no sí, es sí. así. Al principio Claro. es otra cosa. Has Y accedido a la verdad, ¿no? Has sí, accedido a una revelación al que no todo el mundo puede. ¿y qué ocurre? Que cuanto más te metes ahí, sin darte cuenta, más te alejas de la sociedad, más te alejas de tus padres, más te alejas de tus amigos, sustituyes a toda la gente que te rodea por los que verdaderamente saben, por los que verdaderamente Claro. ven, porque nadie se quiere rodear de gente que considera idiota. Sí, Esto es de sentido común, ¿no? sí. Y es que no te das cuenta, tío, porque cada vez estás más aislado, pero tú Mm. te sientes mejor, te sientes como que pues, eres la élite, Sí, como que todos los que están contigo es gente especial, tú también lo eres, cada vez, o sea, nunca dejas de ver cada vez más imbéciles a los demás. Claro, en el momento en que eso te hace clic y se cae, el volver es que es imposible, porque sigues viendo como retrasados mentales a los demás, no te sabes relacionar, no sí, sabes hablar de otras cosas, porque te sí. conviertes en una persona monotema. A mí me lo decían mis amigos cuando tenía 15 años, mis amigos normales. Me Mm. decían, joder, David, tío, ya estás otra vez con ese tema, macho, que eres un pesado. Y claro, como para mí era lo que daba sentido a, o sea, lo que me Claro. permitía ver el mundo, decía, madre mía, cómo se han comido el cerebro, si es que sois unos borregos. O sea, y claro, y eso al final, pues es que es inevitable. O sea, una vez se Sí, activa ese proceso ya no se sí. puede parar. Y esto pasó mucho, fíjate, claro, por eso es interesante esto que no es tanto el contenido ideológico, sino que No, pasó mucho en compañeros míos psicólogos y de formación y dentro de la terapia humanista hay gente pues más abierta, digamos, al terraplanismo, si quieres. Y de hecho me llamó mucho la atención en Colón, hubo una manifestación, ¿no? Cuando la pandemia, que ahí se juntaron pues la gente de las energías con esta otra gente, ¿no? Y me llamó mucho la atención en ese lugar en el que convergían, porque yo esto lo he escuchado de personas cercanas, de las que al final, más que distanciarme yo, se han distanciado de mí, porque como que con la pandemia y todo esto habían accedido a la verdad, a una revelación. Éramos borregos porque veíamos la tele, que yo no la veo, pero bueno, la yo tele tampoco. igual a borregos. Digo, ¿qué pasa? ¿Que en Telegram no te puedes aborreguizar o qué? Como si las redes, como si uno estuviera inmune en redes, ¿no? Y me llamó la atención esto bueno, también me dolió ver cómo algunas personas se separaban de mí, ¿no? La pandemia fue clave. Mm. La pandemia fue clave. O sea, yo todos los analistas que veo en televisión o en programas, o sea, la televisión no la veo, pero siempre me llegan cortos de programas de la tele a través de Instagram y demás, ¿no? Y siempre veo analistas hablando del auge, ¿no? De, como dicen ellos, de la extrema derecha, que si Vox, que si la internacional fascista, tal. No. O sea, todo empezó a desmadrarse con la Mm. pandemia. Mm. Y me parece normal y Mm. empatizo mogollón con el tema, Mm. porque es que eso nadie está preparado, ninguna sociedad está preparada para algo así. O sea, Mm. nadie te prepara para vivir un tema tan brutal, tan de incertidumbre, porque eso ahí se vio Mm. cuántos verdaderamente hay intolerantes a la incertidumbre. Y joder, Mm. yo lo que más recuerdo era el cuándo acabará esto o si va a empeorar. Y a mí me daba cierta paz ver los típicos cartelitos, no sé si te acordarás tú, hechos con arcoíris, que los pintaban niños Sí, de todo irá bien. ¿Sabes? Yo sí, veía eso y decía, joder, venga, va, que hay que aguantar, tal. sí. Pero hay mucha gente que eso le generó ahí un clic Mm. y a Mm. partir de ahí ya no han vuelto a ser igual. O sea, Mm. esas emociones, yo tuve suerte porque, hostia, es que yo no llego a salir antes de la pandemia y no estaríamos Mm. teniendo esta conversación. Ya, ya. Y tuve suerte que me agarré como clavo ardiendo a Alfredo Corel. No sé si sabes quién es. Es un inmunólogo que es un tío maravilloso, lo explica todo a la perfección, con figuritas, esto del virus, esto son los anticuerpos, o sea, lo explica, está feo decirlo, para tontos, o sea, para gente que no es experta en el tema, ¿no? O sea, Mm. no tontos, está mal decir eso. Tío, me agarré mucho al contenido científico, a gente que desmontaba bulos y ahí es como que me mantuve un poco a salvo, ¿no? En ese oasis
y frenando un poco todos los mensajes tremendistas que me llegaban desde todos lados y por gente que no era capaz yo de identificar como ultras ni nada de eso. Sí. Entonces, bueno, Sí. ahí conseguí seguir haciendo un trabajo pues bien hecho, ¿no? De mantenerme en el gris, como yo Sí, le llamo. bueno, ni tan mal, ¿eh? Y ahí había algo muy paradójico porque decían, es que el gobierno mete miedo, mientras que eso era un mensaje de meter miedo al mismo tiempo, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo y eso, joder, creo que nadie lo puede discutir, que había muchas medidas que eran absurdas. O sea, había cosas que nadie podía entender, pero es que volvemos otra vez a lo de siempre, es que no había ningún protocolo. No había nada escrito para qué hacer en el caso de... No, era pues sobre la marcha, ir probando y lo que funcionaba pues se reforzaba y lo que no, pues venga, lo vamos a hacer de otra forma. Claro, yo entiendo que igual la gente pues esperaba otra cosa o el cine de Hollywood hizo mucho daño, no lo sé. Pero sí es verdad que ahí a partir de una gestión emocional nula, de mucho miedo, de mucha incertidumbre, de mucha rabia, gente que perdió a muchísimos familiares, o sea, que perdieron el trabajo, etcétera, etcétera, eso fue como una súper ventana de radicalización a nivel social. Sí. Y yo creo que no se está analizando lo suficientemente eso. Es como que ya nos hemos olvidado de la pandemia y ahora solo se habla de la ultraderecha, pero se ha perdido de vista un poco eso. Sí, sí. Sí. Y es que además, es que no solo con el tema de la ultraderecha, o sea, el terraplanismo, es que ahí se ve clarísimamente, fue un punto de inflexión brutal. Antes de la pandemia eran un grupo de frikis a los que nadie hacía caso y en solo unos años han multiplicado por 5 o por 6 su presencia en Internet. Y ahora es que están en todas partes, ya han llegado hasta la televisión. Sí. Y, no sé, es muy peculiar. Oye, David, ¿y tú no crees que en esto desde esta inflación del ego de la que hablabas, ¿no? Inflación del ego, me encanta. Pues pensaba que era un término tuyo. No. Vale, mío no es tampoco, ¿eh? O sea, mío no es. En algún sitio lo he escuchado. En esto de sentirte único, especial, como que has accedido a la verdad revelada, claro, por contraposición, tú necesitas ver al otro como un idiota, como rebaño, etcétera, etcétera. No, es que no creo que lo necesites. Yo creo que es inevitable. Vale. O sea, pero ahí vuelvo otra vez al ver el mundo en blanco y negro. Es que no ves grises, ¿sabes? No. Sí. Claro, yo ahora hablo del gris y tú igual que tienes, pues entiendo, una mente sana, que nunca has vivido un proceso de estas características, estás acostumbrado a la reflexión, a ir más allá de lo primero que te encuentras, etcétera, etcétera. Para ti es la normalidad, ¿sabes? Para ti eso no supone, no sé, es como ser blanco, ¿sabes? O sea, es tu normalidad, pero no lo es para mucha gente. O sea, hay peña que verdaderamente solo ve el mundo como él lo ve y todo lo demás es lo contrario. O sea, no hay nada en el medio y eso, hostia. Sí, no sé si conoces la conferencia de... Yo no puedo, perdona, yo no puedo ver a alguien víctima de esto y odiarle. No puedo, tío. No puedo porque me acuerdo de cómo era yo y sé que no lo hace a propósito. Sí. Simplemente está limitado O sea, limitado se suele utilizar como una persona tonta, ¿no? Una persona que no llega, que es cortita, pero limitado en realidad, si lo imaginas, es alguien que tiene muros alrededor, límites, y no es capaz de atravesarlos. Es que no sabe qué es un límite. Claro. Verdaderamente se cree que ahí acaba la comprensión, no hay nada más allá. Sí. No sé si conoces una charla que dio David Foster Wallace que se llama Esto es agua. Esto es agua. Vale, pues te recomiendo es un librito muy pequeño, está muy bien. Y creo recordar que él empieza con una historia. ¿Cómo se llama? Esto es agua, de David Foster Wallace. Vale. Y creo recordar que la historia empezaba con 2 peces jóvenes se cruzaban con 2 peces mayores y los 2 peces mayores le preguntan a los jóvenes, uy, hoy está el agua fría, ¿no? Tal. Entonces se despiden y tal y los peces jóvenes, uno le pregunta al otro, oye, ¿qué es el agua? ¿No? Porque es esta metáfora, ¿no? Como no, hasta que no saltas no puedes ver el agua, tienes que saltar para verlo, ¿no? Sí, yo eso lo explico. Joder, todos en algún momento de nuestra vida, y si tú no, pues, tío, me quito el sombrero, hemos tenido comportamientos de los que nos avergonzamos, ¿no? En el momento en que lo reproducimos,
no somos conscientes. Tenemos que trascender de alguna manera, madurar, vivir alguna experiencia, hacer clic, lo que sea, y ahí sí que dices, hostia, qué gilipollas he sido o qué mal me he comportado. El salir de un proceso de radicalización es lo mismo, pero en plan 30 años, ¿sabes? En plan a lo bestia. Claro, ahí ya no es lo que te encuentras una vez haces ese clic es... Sí. Y mira, aunque tú digas que no tienes nada que perder por ser honesto, pero perdiste mucho, y es muy interesante en el libro cuando hablas de esto, te encontraste con un abismo, ¿no? Cuando te despojaste de todas estas creencias que te daban seguridad, de hecho, creo recordar que cuentas que tuviste presente el suicidio incluso, ¿no? Porque perdiste de repente cualquier lugar al que apoyarte, cualquier asidero, ¿no? Sí, fue como si de repente te quitan el suelo bajo tus pies. O te quitan el bordillo de la piscina, por mantener un poco la misma analogía. Sí. Y claro, si has estado agarrado toda tu vida al bordillo, pues te vas a ahogar. Es básicamente eso. Lo que pasa es que claro, no es simplemente te ahogas, te falta el aire y te mueres. No, es el ahogarte mentalmente, el no tener certezas, el no tener identidad, el no tener un tú, el no tener una red social de apoyo alrededor, porque, claro, blanco o negro, en el momento en que haces preguntas que un radical nunca haría, ya automáticamente te identifican como el enemigo, ¿no? El traidor, etcétera, etcétera. Y ese, en realidad, te encuentras el vacío del pensamiento crítico que no has tenido en toda tu vida. Básicamente eso es lo que te encuentras. Cuando se te enciende y no hay nada. ¿Sabes? No has desarrollado. Es como si un día... Es como si te has acostumbrado a hacerlo todo con el brazo izquierdo y un buen día descubres, hostia, tengo otro brazo aquí. Claro, lo tienes atrofiado porque nunca lo has utilizado, ¿no? Pues esto es igual, pero con la cabeza, con la mente. Y tienes que aprender desde cero, pero en mi caso, con 33 años. Y eso es muy duro, tío. Eso, eso en lugar de hacerlo es en la adolescencia, cuando estás construyendo tu identidad y aprendiendo a pensar, a razonar, etcétera. Y hacer eso a una edad tan avanzada es muy duro, tío. Eso es horrible. Y además es que la gente no empatiza contigo. La gente pues ve un nazi, hay que matarlo, es un cerdo. Claro, no, estás solo. O sea, es que la sociedad no está preparada o sea, la sociedad a día de hoy está preparada para odiar. Para combatir al nazi, al fascista, al progre, etcétera, etcétera. Sí. Pero no está preparada. O sea, de hecho, yo me he encontrado, al principio me dolía mucho, verdaderamente era lo único que me afectaba, porque a mí que me insulten mis excolegas me la suda muchísimo. Pero cuando alguien normal no se fiaba de mí o decía que si había sido así es porque había algo mal dentro de mi cerebro, o que seguía siendo nazi y hacía todo lo que hacía pues para llamar la atención, o simplemente gente que no cree en el cambio. Entonces, si como sociedad no creemos en el cambio, apaga y vámonos. O sea, es que no hay nada que hacer ya. Estamos destinados a combatir entre nosotros y exterminarnos mutuamente. Hay algo de esto que dices en la cultura de la cancelación, ¿no? Que yo creo que sí que es una realidad. Como si nos hubiéramos quitado el derecho al... Hemos eliminado el perdón, ¿no? El perdón social, que creo que es algo fundamental. O sea, el antagonista del odio no es el amor es otra cosa. El antagonista del odio es la empatía, el entender por qué el que mis tripas me invitan a reventar, ¿por qué es así? Porque hay un porqué, hay una lógica detrás de ese comportamiento. Bueno, puede ser un psicópata y un tío pues, que ha nacido así, no tiene emociones, vale, venga, te lo compro. ¿Cuántos psicópatas hay en el mundo en proporción? O sea, joder, son muy pocos. Y mayoritariamente no podemos decir, no, es que en Vox son todos psicópatas. Venga, tío. No, sí. Eso no te lo compra nadie, ¿no? Entonces, joder, si conseguimos apagar esa falta de empatía que en las redes sociales muchas veces yo creo que nos induce a ello, y nos pensamos un poco, pero a ver, este chaval, ¿qué hay detrás de este discurso? Ver, joder, es que esas preguntas son las que algunos se hicieron conmigo y si no fuera por ellos, una vez más, no estaría aquí hablando contigo. Sí. Fíjate, yo creo que tiene que ver con esto de lo que hablabas, ¿no? Si ves a los demás como rebaño, ya los estás deshumanizando. Ya el hecho de llamarlos rebaño
le estás quitando esa condición de seres humanos y yo creo, no puede ser, pregunto, como la primera semilla para el odio, ¿no? Como el asunto de deshumanizar al otro. En realidad, esto me lo enseñó Marvel. Ajá. No sé si viste la primera del Capitán América. No. Bueno, pues te la recomiendo. Hay una escena muy bonita. ¿Sabes quién es el Capitán América, no? Sí, sí. Un super Sí, soldado sí. que le meten un suero, ¿no? Y se convierte en, vamos, casi Superman. Bueno, pues el científico que inventa el suero es judío alemán, y huyó de su país en la época de los nazis y tal y cual. Y el Capitán América, antes de ser el Capitán América, la noche antes de convertirse en el superhombre, le pregunta por qué él, ¿no? Entonces le hace una reflexión muy bonita y le dice, la gente suele olvidar que el país que invadieron los nazis fue el suyo propio, el primero. O sea, siempre hablan de Polonia y tal, pero el primer país que los nazis invadieron fue Alemania. O sea, los nazis verdaderamente no estaban salvando a Alemania, la estaban invadiendo, envenenando, etcétera, etcétera, ¿no? Pues el radicalismo, es cierto que hay una deshumanización de enemigo, pero la primera víctima que cae eres tú. Y eso hay que entenderlo. Esto es lo que más me cuesta inculcar, porque ya te digo, es una sociedad del odio. Y en el momento en que viene un calvo con el cuerpo lleno de tatuajes nazis a decirte que los radicales, los nazis, los tal, son ante todo víctimas de sí mismos, ahí o me matas, o me escupes, o apagas la televisión, o te preguntas, a ver, ¿qué está diciendo este tío? Que esto es nuevo, esto nadie lo defiende. Y es así, tío, y es que no hay otra forma de romper este bucle. O sea, o somos personas cada vez más odiosas con la excusa de combatir, ¿no?, a estos seres malvados que quieren destruir España. Curiosamente, ellos piensan lo mismo de ti, ya te lo adelanto. O introducimos una tercera vía, ¿no? Y es la de la empatía, tío, la del entendimiento. O sea, a mí no se me olvidará, y es un ejemplo que comparto mucho, en plena pandemia, un italiano que el tío se negó, o sea, estaba fatal, tenía una neumonía súper avanzada, era un tío mayor, además era de un grupo de riesgo, había tenido una enfermedad anteriormente y tenía el sistema inmunológico muy deprimido, ¿no? Y entonces la única oportunidad que tenían de salvarlo era metiéndole intubándolo y ¿cómo se llama? La máquina de estado de oxígeno. Bueno, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Pues el tío estaba convencido de que esas máquinas inoculaban el COVID a las personas y se negó y murió negándolo. O sea, prefirió morir antes que permitir que, según él, le metiesen el virus. Entonces, esas personas o las matas, porque no van a dar el brazo a torcer, o intentas algo que nadie ha intentado, que es pues, sentarte con ellos y decirle, a ver, tío, tronco, vamos a hablar un rato. A ver, cuéntame, tal. Hay muchos que no te van a permitir ni sentarte, ¿vale? Con esos ya no puedes hacer nada, ¿de acuerdo? Pero hay otros que si das un discurso que ellos no se esperan, porque ese es un poco mi superpoder, que yo ya sé lo que esperan que yo diga. Entonces, lógicamente, no voy por ahí, voy por otro lado. Y entonces les sorprendo. Sí. Y ya cuando les sorprendo y ya el cerebro les hace clic, es cuando les suelto toda la mierda, ¿no? En plan del tema de la radicalización, la burbuja, el pensamiento en bloque, un poco todas estas cosas. Y yo creo que es la única vía. Igual en el futuro pues se me ocurre otra, o hablo con otro psicólogo que lleva tiempo haciendo estas vainas y él tiene un sistema y digo, hostia, pues es verdad, esto no se me había ocurrido. No lo sé, todavía tengo mucho que aprender. Sí. Pero yo creo que, joder, tío, hace poco di un paso de meter en un grupo de Telegram a todos los ex radicales que había conocido. O sea, y te estoy hablando de nazis, te estoy hablando de salafistas, te estoy hablando de ultraizquierdistas, de estos que llamaban nazi a todo el que no le decía lo mismo de las ideas que tenían en la cabeza. Te estoy hablando de testigos de Jehová, etcétera. Los cogí a todos, o sea, es cierto que los filtré bastante, era peña que había hecho ya mucha terapia, que había reflexionado, en fin, y los metí a la vez en un mismo grupo. Y, tío, fue
casi milagroso. Tío. Casi automáticamente, no solo los metía a ellos, también metía a un profesor de antropología, que es un tío que tiene mucha labia para que tirase de las conversaciones, a una filósofa, maestra también. Y fue casi automático, se empezaron a llevar súper bien, tío. Qué bonito. Y es como Sí, que, a pesar de... O sea, además, lo brutal es que todos decían, a la semana o a las 2 semanas, esto me lo decían por privado, ¿no? Me decían, joder, David, es que la verdad, ¿quién me iba a decir a mí? Esto me lo dijo un nazi, un ex nazi, bueno. Me dijo, ¿quién me iba a decir a mí que el día de mañana iba a tener una hermana, que le llama hermana, comunista? ¿Sabes? Que igual 5 o 6 años atrás se habrían matado, pero claro, entre los dos se habrían matado, claro. porque ella también era una tía muy violenta, ¿sabes? Sí, sí, súper bonito, ¿no? Porque al final es ver a otro ser humano. Eso es. Ven a la persona. Ellos no ven. Si es que de eso va el asunto, ¿no? Porque si tú tiendes a deshumanizar, va de, como dice Ventura, ¿no? También humanizar es urgente, ¿no? Como, oye, que el otro caga, mea, sangra. Coño, que estamos en el mismo barco, joder, al final, ¿no? Hay gente, es triste porque es como hacer un triage, ¿no? En una situación de combate. Hay gente que la tienes que dar por perdida. Sí. O por perdida, por lo menos en ese momento. En el futuro, pues ya veremos, ¿no? Sí. Pero hay otros que, joder, yo lo veo mucho en Instagram, en mensajes que me mandan, gente que se nota que te odian por la soberbia y la chulería con la que te hablan, pero se les ve que hay algo dentro que no les termina de cuadrar, Sí. ¿sabes? Que no es lo que esperan. No ven que yo defienda el comunismo, no ven que tenga una bandera de Stalin detrás cuando hablo. No sé, o sea, es como que no son capaces de situarme de ubicarte, como claro. el estereotipo que ellos tienen de lo que es un progre, ¿no? De lo que es un enemigo. Además, joder, soy militar, yo qué sé. De hecho, a mí bastante, ¿no? Yo te reconozco, David, que a mí que tú seas militar me ayuda mucho a ver la perspectiva, porque yo tenía un poco de eso dentro de mi lado progre, por decirlo así, ¿no? Y me ha ayudado un montón y te lo agradezco mucho también, porque era como que no me estaba dando cuenta, digo, coño, ¿no? Cuidado también con los puntos ciegos de cada uno, de mis propios prejuicios, ¿no? Entonces a mí me ha servido mucho también esa parte. Mira, yo ahí atrás le vi a Fonsi Loaiza una publicación que hizo al respecto del ejército, prácticamente insinuando que en los cuarteles existe el Cuarto Reich y adoramos a Hitler y tal igual. Y yo le contesté y le mandé un mensaje y le dije, a ver para cuándo haces un artículo del sargento del ejército que va por todos los colegios de España hablando de la cuestión del radicalismo. Y evidentemente no me respondió. Claro, pero no, es que si no, eso no le conviene para claro, su discurso. Si eso fuese así, a mí me habrían echado del ejército hace años. Sí. Y evidentemente no me financian ni nada de eso, pues porque no es misión del ejército, pero me ponen cero trabas. Y todo el mundo me conoce, todo el mundo sabe lo que hago y nunca he tenido ningún problema. Sí. Entonces, no sé, no hay que encasillarse mucho en un discurso, ¿no? Sí, sí. Oye, David, entonces, por lo que me cuentas, tu trabajo está cosechando frutos de verdad, ¿no? O sea, te estás encontrando con gente que después de leerte o de escucharte se ha joder, macho. No. Radicalizado. Yo creo que una persona no se termina de desradicalizar nunca. Por eso es tan importante no hacerlo. O sea, es como las drogas. O sea, es mejor no probarlas. Está claro que dejar las drogas es maravilloso, recuperas tu libertad, tu autonomía, tu orgullo, tu dignidad, pero es mejor no caer en ellas. O sea, no te pierdes nada experimentando con el tema este, ¿no? El tema de la radicalización es lo mismo, tío. O sea, es muy importante enseñar desde la niñez a profesores, a maestros, a pedagogos, psicólogos, a identificar el radicalismo con 10, 11, 12 años. Y pues chicos que hablan de una forma muy tajante, que no ven el gris de las cosas, que tienden a ser monotema, que no reaccionan bien a la frustración, un poco estas movidas, ¿no? Porque ahí cuando tienes 11, 12 años es muy fácil de atajar, es muy sencillo. O sea, solo tienes que darle pues determinados clics, inclinaciones, hablar con los padres, oye, mira, vigila esto, intenta hacer esto de esta otra forma, ¿no? Porque ya cuando tienen 15, 16, 17 años, ahí ya se empieza a complicar bastante. No es imposible, sigue siendo posible. Lo que pasa es que si te lo imaginas como un cáncer, ya ha hecho bastante metástasis, entonces van a perder bastante de sí mismos.
yo perdí una parte gigantesca de mi personalidad. De hecho, un par de años más dentro y no habría salido. O sí que me habría suicidado porque la pérdida habría sido demasiado insoportable, ¿no? Hay gente, por ejemplo, Pedro Varela, que es uno al que yo hago mucha referencia, que tienes que dejarlo ahí, que se muera. No, claro, claro. Le quitas todo esto con los 60 y pico años que tiene, creo que ya 70, y es que lo matas. Imposible, claro. No le haces ningún favor. Lo que sí que hay que buscar es que no sean violentos. O sea, igual no hay que desradicalizar totalmente a una persona, pero si es violenta, sí que hay que buscar desescalar, que no sea un peligro para los demás ni para sí mismo. Pero dejarlo ahí, pues en su mundo blanco y negro, en que él es superior, bueno, hay que llegar hasta donde puedas llegar sin destruirle. Porque no hay que partir del ego de no hay que acabar con el radicalismo. Bueno, a ver, calma. O sea, uno se puede radicalizar en querer acabar con el radicalismo, paradójicamente, ¿no? No podemos acabar con el radicalismo a costa de acabar con las personas. Ya, claro. Esto es lo importante. Si podemos extirpar el radicalismo de una persona haciéndole el mínimo daño o pudiendo permitirle tener una vida lo más normal posible en el futuro, sí, adelante. Pero hay casos donde, joder, yo, por ejemplo, veo ahora a Roberto Vaquero, que es idéntico a mí hace 10 años y dices que ahora mismo, olvídate, o sea, es imposible. Y es que además es una persona que ha hecho de su discurso su medio de vida, ¿sabes? Yo eso no llegué nunca a eso. O sea, yo era mi discurso y además a espaldas del ejército para que no me expulsasen, o sea, jugándome un poco lo que me daba el pan. Pero Roberto Vaquero es otro caso completamente distinto y hay muchos como él. O sea, que no solo les quitas lo que les da su identidad, sino que les quitas lo que le da su dinero. Sí, ya es muchísimo más difícil. O sea, es muy complicado. Hay casos y casos. Lo que te decía al principio de la entrevista, que me abrió mucho los ojos esto de el pensamiento en burbuja, ¿no? Que cuando hablas de que es una estructura de pensamiento no es tanto un contenido. Y yo veo, no sé si estaré de acuerdo o no, hay periodistas que ya tienen una edad, ¿no? Que tuvieron una juventud o maoísta o otros del Grapo, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya sabes a quién me refiero, imagino. Y que digo, claro, pero seguramente no hubo ningún cambio interno dentro de ellos, porque no solamente cambió el contenido de pensamiento, pero la estructura, ¿no? O sea, esto puede pasar, que haya una persona que cambie de contenido ideológico, pero en realidad no ha habido un cambio interno de ningún tipo, porque lo único que has hecho es cambiar un contenido por otro, mientras que la estructura es la misma, ¿no? O sea, mi discurso no es anti-ideologías, ni anticreencias, ni nada. Tú puedes tener, claro. O sea, cualquier persona puede tener la ideología que sea, o casi la ideología que sea, y no estar radicalizado ni muchísimo menos. Tú te puedes enfadar con algo, puedes luchar contra una injusticia de forma incluso violenta y seguir sin estar radicalizado. Y que no se puede no tener ideología, te diría. Efectivamente. ¿No? Bueno, eso ya ahí no me meto porque no me compete a mí y no lo sé. La verdad no tengo herramientas de juicio para afirmar o negar eso. Pero yo, por ejemplo, te puedo contar el caso de un chaval que teníamos en Galicia. El primer grupo que organizamos se llamaba Resistencia Aria. O sea, todos los nombres son así, ¿no? Como muy flipados. Y el tipo hizo un viraje que yo en el momento lo vi como un viraje e incluso una traición, pero ahora entiendo que no se movió ni un milímetro del sitio. O sea, el tío era súper nacionalsocialista, súper fascista, tal y cual, etnicista, racista, etcétera, y se convirtió al Islam. O sea, vivió un proceso como de reconversión interna, de recolocación o crisis de identidad o lo que fuese. Incluso se cambió el nombre, o sea, peregrinó a la Meca, se puso un nombre árabe, o sea, aprendió lengua árabe, una pasada, ¿no? Pero ahora sé que sí que vale, musulmán y todo lo que quieras, pero la estructura interna seguía siendo la misma. Seguro que si hablase con él, en su yo musulmán, seguía viendo las cosas en blanco y negro, seguía viéndose desde un altar de soberbia a todos los demás. Ahora, en vez de borregos, pues igual los llamaba infieles. Claro. Cambiaba. En realidad es algo que te permite cambiar, cambiando 4 cosas, mantener la misma estructura, ¿no? Es como si tienes un coche, le cambias el chasis, pero el coche sigue siendo el mismo. Es que son como estos que ponen una carrocería, no sé si lo has visto, que además Ferrari les ha denunciado, que ponen carrocería de Ferrari, pero el coche es un Audi, ¿sabes? O sea, y pues esto es un poco lo mismo.
Es un tema muy, muy interesante. Y cuando aprendes a ver estas estructuras básicas y elementales, ¿no? El pensamiento en bloque, todas estas cosas, ya no te dejas despistar por la cuestión del Islam o tal y cual. El otro día lo estaba reflexionando con un amigo policía que le estoy siempre mandando noticias de, pues, no sé, un nazi dentro de la Policía Nacional de no sé dónde, otro nazi dentro de la Policía Local de no sé cuánto, un terraplanista dentro de la Policía de... Y estábamos hablando de que los criterios ¿cómo se llama? De clasificación, no. De criba, no me sale ahora mismo la palabra, para determinar quién puede ser policía o quién no, es que, como sean como los del ejército, que intuyo que sí, es que es ridículo. O sea, porque es como que el examinador, el psicólogo o lo que sea, va buscando un discurso, va buscando una ideología. Evidentemente, un nazi sabe que no puede decir en la entrevista con el psicólogo Heil Hitler o que la raza blanca es superior a la negra. Lo sabe y no lo dice. Y ya Claro. está. Y cuela como un tío normal. Pero en cambio, si hacemos un cuestionario buscando el pensamiento en bloque, buscando la dicotomía, buscando la intolerancia a la incertidumbre, etcétera, etcétera, creo que es muchísimo más fácil de pillarlo. Si es que eso no lo pueden ocultar. Eso es cómo funciona su puta cabeza, ¿sabes? Entonces, creo que hay mucho trabajo por delante en este campo. Sí. Sí, yo creo que también es una cuestión de grado. Todos podemos tener un poco de eso, ¿no? Otra cosa es el volumen al que lo tengas, ¿no? Es como, mira, hay personas, joder, es que es lo que te decía, vivimos en una sociedad de odio, ¿no? Y hay gente que me escucha y se rayan, tío, los ves preocupados de verdad porque dicen, joder, yo la verdad es que hay temporadas en las que he sentido mucho odio y es como que les entra miedo de igual me estoy radicalizando, ¿no? Y yo les digo, a ver, el odio es una emoción humana. O sea, igual que mi discurso no es anti-ideologías, no es anti-odio. El odio pues tendrá sus cometidos y si existe es por algo, ¿no? El problema es cuando vives instalado en el odio. Eso sí es un problema. Cuando estás siempre enfadado, cuando estás siempre a la defensiva. Eso sí que es una movida. Y lo chungo es que cuando es algo muy repetitivo, muy constante, se normaliza y no te das cuenta. O sea, tu estado natural es ese. Yo me acuerdo de un campeón de dardos norteamericano, y yo ya sé que mis giros de conversación son peculiares, y preguntarás, ¿y qué coño tiene eso que ver? Bueno, pues el tío siempre competía borracho, siempre. Y de hecho siempre estaba borracho. No borracho de caerse, pero sí con el puntillo. Entonces hubo un momento en el que dejó de beber y cuando dejó de beber la gente le empezó a preguntar qué le pasaba, que estaba raro. O sea, ¿qué te ocurre? Pues esto es igual, tío. Cuando estás radicalizado, tú no eres consciente, es que eres tú. O sea, no es una opción, es que tú no eliges. Hubo un periodista una vez, de los primeros que me entrevistó en la cadena SER, que me dijo, bueno, ¿y cuándo decidiste dejar de ser nazi? Ya, claro, es una pregunta estúpida. O sea, sí. no estúpida en plan de mala fe, sino estúpida en el sentido de, tío, estás a años luz de entender cómo funciona esta movida. Claro. Y seguramente si alguien te preguntase en aquella época, oye, pero tú odias mucho, o negación total y absoluta, claro. Por supuesto, por supuesto. Igual que, pues, alguien que haya violado a una chica aprovechándose de ella que estaba borracha durmiendo, cuando lo confrontas con la palabra violador, lo va a negar con la máxima vehemencia. Claro. Es lo mismo. O sea, es la autopercepción que tú tienes de ti mismo siempre va a ser... Claro. Sí. El libro que va a salir en un par de años, hasta donde yo sé, se llama Después de Suri, ¿no? Sí. Sí, porque igual que el punto de inflexión del ego, como lo has llamado antes, fue la pandemia, mi punto de inflexión fue cuando adopté a Suri, a mi perra. En realidad hubo muchos puntos de inflexión y todos tuvieron su mayor o menor importancia, pero no siempre estás dispuesto a... O sea, estás preparado para percibirlos, entenderlos y sobre todo aprovecharlos, ¿no? Pero tú piensas que en un momento de máximo odio, que fue, vamos a ver, sobre el 2012 más o menos, estaba yo viviendo en Madrid, fue, ya te digo, mi clímax de rabia, de odio, de ira, de matarlos a todos. Bueno, la persona más odiosa que pude llegar a ser, lo alcancé ahí. Y en ese contexto adopté a mi perra.
y yo adopté a mi perra, es una perra potencialmente peligrosa, la raza esta, que es un concepto que odio, lo odio ahora, buscando una perra de pelea, buscando una perra pues, que fuese una extensión de mí mismo. Evidentemente no iba a adoptar un chihuahua, ni un pequinés, no. Un perro contundente, con el pecho enorme, con aspecto fiero, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que me salió rana. O sea, tenía todo eso, pero en cuanto te veía se ponía a hacer la croqueta, te estaba todo el día dando besos. Además, Qué estos perros son maravilla. todos así. O sea, es gracioso porque dan miedo, pero son tontones, son maravillosos. Y claro, tú fíjate lo podrido que tenía que estar yo, que al principio, esto es lo que más me costó escribir en el libro, al principio la maltrataba, intentando azuzarla para que sacase ese lado, esa genética, ¿no? de violencia, de tal. Y estuve a punto de devolverla también, porque no es una perra que no se ajustaba. Pasó algo, que no voy a decir el qué para no hacer spoiler, y fue cuando algo cambió ahí a costa de insistir, amor, y bueno, insisto, no fue solo, ojalá fuera tan fácil como coger a un radical, darle un perro y ya se desradicaliza solo, no es así, pero junto a otros agentes de cambio, no sé cómo llamarlo, digamos que consiguieron encontrarme, porque es como que yo estaba ahí, estaba dentro de ese ser de odio y de rabia, y poco a poco me fui haciendo con el control. Y el libro es el proceso de cómo ocurrió eso. O sea, es un libro centrado en la desradicalización. Se llama Después de Suri porque yo existo después de Suri. Luego habrá otro que será antes de Suri, que será el proceso de, en la inversa, la radicalización. Qué bonito, ¿no? Vaya lección de humildad que te dio la Suri. Sí, por eso llevo el cuello tatuado con ese Ah, es nombre. verdad. Sí. Sí, porque llegué a la conclusión de que tengo el cuerpo lleno de tatuado de mierda que no me identifica. Entonces cogí el lugar que más se ve y ¡pum! Su nombre. Ese sí que me identifico. Sí. Es conmovedor esto que cuentas, ¿eh? Era una perra increíble. Yo desde Ahora es que... curioso porque tengo otra que se llama Pepa, que es justo la perra que iba buscando cuando adopté a Suri. Una puta loquísima, se tira por todos los perros. Claro, entonces la tengo que surizar. Es un término que me he inventado, surizar. Y tengo que surizar a las personas, a los radicales y surizar a Pepa también. O sea, Qué bueno, tengo que qué hacer bueno. lo que Suri hizo conmigo con otras personas. Me encanta. Y yo creo que es una labor muy, muy importante, David, lo que estás haciendo, de verdad. Mira, quería leerte un texto de Nacho Kohler, que es un tipo que comparto en Instagram de vez en cuando. Sí, tío, yo también empecé a seguirlo. Me gusta mucho su contenido. Sí. Y te voy a leer un texto porque es que yo creo que resume mucho. Me acordé mucho de ti, que lo he compartido en mis estados, no sé si lo leíste. Que dice así, dice, la psicología social lo sabe desde hace tiempo. Unir fuerzas contra un enemigo común es el pegamento más rápido para crear grupo. Se llama teoría de la identidad social. Tú y yo nos sentimos parte de algo cuando señalamos al mismo ellos, el nosotros, lo nuestro contra los otros. Por eso los foros de haters funcionan tan bien y los ultras se sienten hermanos en minutos. El problema, odiar cohesiona más rápido que amar. El amor necesita tiempo, confianza, memoria compartida. El odio solo necesita una diana. Y así nos va. Es más fácil levantar trincheras que puentes. No tengo nada que añadir. Bueno, David, pues un gusto. Muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente, señor, un placer haber compartido este espacio. Sí, y no sé si quieres decir algo a la audiencia para despedirte o está bien así. Ya he hablado demasiado, Sí, creo yo. Sí. vale. Bueno, pues nada, oye, si vienes algún día, yo soy de Madrid, pero estoy viviendo en Asturias.
Así que si te pasas por aquí un día y me quieres dar un Pues toque. en octubre voy a ir, sí. Tengo unas charlas allí en un par de centros. ¿Ah, sí? ¿Dónde? No sé exactamente, o sea, sí que lo sé, lo tendría que mirar en el correo, pero lo consulto y te lo digo. Vale, sí, porque me gustaría verte en persona y que me firmes Vale, el libro. sin problema. Vale. Bueno, David, pues nada, un abrazo grande, muchas gracias. Igualmente, señor. Hasta luego. Hasta Chao. luego.